Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Omaira Gómez, soy defensora comunitaria de la Defensoría del Pueblo en la Regional Putumayo. Me corresponde atender a toda la población desplazada, víctima del desplazamiento. Y como ustedes saben, las personas se desplazan por la vulneración de derechos humanos, porque le matan a alguien, porque lo amenazan, porque lo reclutan, etcétera, etcétera. El día de hoy agradezco inmensamente al ITP, al profesor Aprades, que ha tenido la gentileza de concederme este espacio con ustedes, que a propósito son mis colegas. Yo soy administradora de empresas de profesión, de manera que todos ustedes son mis colegas. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos a hablar de derechos humanos o derecho internacional humanitario? Porque el campo de acción de una carrera social como es la administración de empresas es supremamente amplio. En mis primeros años de profesión, como que uno tiene unas fortalezas y la vida y la carrera lo va empujando a uno hacia ciertos sectores de desempeño. Entonces, si bien yo trabajaba unos años en la parte financiera y administrativa, de todas maneras los derechos humanos siempre van a existir. Siempre, siempre, porque si estoy en una empresa, si soy la gerente financiera, si soy la gerente general, estoy trabajando con seres humanos y los seres humanos tienen derechos. Entonces, como quiera que sea, siempre, siempre va a tener esa relación. Y por qué no, Dios lo permita que de aquí a mañana uno de ustedes sea el futuro defensor regional del pueblo o el mismo futuro defensor nacional. Entonces, hoy la vida nos da esta oportunidad de hablar de un tema que tiene mucho que ver con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, ¿alguien sabe qué es el derecho internacional humanitario de pronto? ¿Tienen alguna idea? Bueno, una cosa son los derechos humanos y las normas y todo lo que tiene que ver con el derecho humano, pero hoy la conversación que vamos a tener es sobre el derecho internacional humanitario, que hace referencia a ese conjunto de normas que regulan los conflictos armados nacionales o internacionales. O sea, es el derecho que tiene un conjunto de normas que limitan el uso de las armas, el uso de los medios y métodos de la guerra, pero sobre todo, especialmente el derecho internacional humanitario, defiende a las personas que no están participando en ese conflicto o que se han retirado de ese conflicto. Entonces está pendiente de que entre los grupos armados o entre los actores o entre los estados, porque el derecho internacional humanitario atiende la parte de un estado, un conflicto nacional o un conflicto internacional. Es un tema muy vigente porque ya sabemos todas las guerras que se están presentando en este momento en el mundo y desafortunadamente el conflicto armado que nos toca a nosotros aquí en el departamento del Putumayo. ¿Será que sí tenemos conflicto armado? ¿Sí nos afecta en el Putumayo? ¿Sí, no es cierto? ¿Por qué quería dirigirme a ustedes en este sentido? Porque sabemos que estudiantes del ITP vienen de todos los municipios del Alto, del Medio, del Bajo Putumayo. Del Medio Putumayo hacia abajo se está presentando todavía una confrontación muy fuerte, a pesar de la firma del acuerdo final de paz, que cualquiera diría, no, profe, no, ya Putumayo y el país quedó en calma, ya no hay masacres, ya no hay problemas, ya no hay conflicto, el grupo armado, las FARC ya firmaron el acuerdo de paz, entonces ya pasó todo. En el Putumayo no ha pasado, no hay un antes ni un después. En el Putumayo sigue latente el conflicto, ahora ya aparecen nuevos grupos que se enfrentan y atacan a las personas, sobre todo en la ruralidad. Entonces, el tema de hoy es los comportamientos seguros frente a la presencia o sospecha de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. No es un secreto para nadie, hemos escuchado que en otros municipios, en la ruralidad, de pronto explotó una mina y afectó a un soldado, o explotó una mina y afectó a un niño indígena, o a un campesino, o a un agricultor, etcétera. ¿Sí eso lo vivimos en nuestro departamento o no? ¿Es una realidad? Bueno, entonces por eso el tema de hoy es tan trascendental y tiene mucho que ver con nuestro departamento y por supuesto con otros departamentos, Cauca, norte de Santander, todos esos departamentos que tienen tan latente el conflicto armado, y por eso vamos a tocar hoy el tema de
¿De qué vamos a hablar hoy? Derecho internacional humanitario, y dentro de ese marco vamos a hablar de... Exacto, por favor. Vamos a hablar de esos comportamientos seguros, vamos a ver cómo prevenimos nosotros o cómo estamos atentos a ese riesgo que hay. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, como les decía, la mayoría de las víctimas, el derecho internacional humanitario nos protege a nosotros, a los que no estamos en ese conflicto, a los que no hacemos parte. Sin embargo, somos los más perjudicados porque nuestros padres o tíos o abuelos en la ruralidad van por los cultivos o van por las carreteras o pasan un puente, y es muy probable que haya esta siembra de artefactos explosivos. Sigue. ¿Cuál es el objetivo que nos vamos a fijar hoy con esta conferencia? Es promover una cultura de comportamientos seguros que minimice los riesgos que nos puedan afectar, de las situaciones que nos puedan afectar cuando nos encontramos en esos territorios, en la ruralidad. Esta frase, el riesgo cero no existe, ¿es verdad o es falsa? En alguna parte nos podemos decir, incluso aquí hoy podemos decir, acá no hay riesgo de absolutamente nada, no tenemos riesgo. Siempre vamos a tener un riesgo, mientras exista el conflicto, mientras los actores estén aquí, allá, queriéndose llevar a los niños, niñas y adolescentes, queriendo vengarse por una u otra razón, siempre el riesgo va a existir. Entonces eso de que digan no tenemos cero riesgo, no es una realidad. Siguiente. ¿Qué es la contaminación por armas? La contaminación por armas, llamamos armas a todos estos artefactos, a las municiones sin explosionar, a los artefactos explosivos, a las minas antipersona. La contaminación por armas es el producto de la presencia de armas convencionales, como los restos explosivos de guerra, las minas antipersonal, la proliferación de armas pequeñas y ligeras como sus municiones. Y dentro de estas armas tenemos armas de naturaleza de fabricación improvisada, como ciertos artefactos que podemos encontrarnos en el camino, dentro de una botella, dentro de una lata, y también existen otras armas que no son convencionales, que son esas armas más sofisticadas, esas armas que las podemos denominar también armas químicas, biológicas o radiológicas o nucleares. Por favor, ¿me ayudas con la lectura? ¿Qué es una mina antipersonal? Por favor, compañero. Mina antipersonal, artefactos explosivos diseñados para herir, matar o mutilar a una o varias personas. Son activados por la presencia, la proximidad o el contacto de la propia víctima. Entonces, ¿qué es un artefacto explosivo? Es un artefacto que nos hace daño, que nos toca, que nos daña nuestro cuerpo, que nos hiere o que nos mata, que nos mutila, puede ser a una persona, a un grupo de personas. Esa es una mina antipersonal. Siguiente, por favor. Municiones sin explosionar. ¿Me ayudas, porfa? Municiones sin explosionar. Artefactos explosivos. Balas, bombas, granadas, cohetes, proyectiles, entre otros, que no han explosionado después de ser usados o que han quedado olvidados en lugares donde hubo combate, asentamientos o paso de grupos armados, al igual que las minas antipersonales. Se activan por la presencia, proximidad o contacto de la propia víctima y matan, hieren o mutilan. Perfecto. Entonces esas municiones sin explosionar, así no hayan, están ahí, así haya habido un combate o haya habido una situación y están ahí, el riesgo sigue latente, porque puede que con el paso o con el acercamiento, con el calor de una persona o de un animal, si realmente hagan explosión. De pronto durante el combate, alguna incursión armada, quedaron tiradas en el piso y está latente su explosión. Trampas explosivas. ¿Quién quiere ayudarme a leer ese concepto de trampas? Tú, porfa. Trampas explosivas. Artefactos explosivos mezclados con objetos de uso común, que
que al igual que las minas antipersonales, están diseñados para ser activados por la presencia, la proximidad o el contacto de la propia víctima. Muchos objetos comunes pueden ser trampas explosivas, tales como un paquete de cigarrillos, un reloj, una casa abandonada, un libro, un radio u otro. ¿Sí? ¿Existen? ¿Pueden existir las trampas explosivas? Ustedes, por favor, que están tan atentos, ¿qué es una trampa explosiva? Danos un ejemplo de otra trampa explosiva, otro objeto que pueda ser una trampa explosiva. ¿Una qué? La desactivar. También. Claro. Pueden ser también para poner los dispositivos móviles. Claro, un juguete, un balón viejo, un muñeco, una pantaloneta, todo esto que nosotros estamos hablando es lo que hemos vivido y conocemos en la Defensoría. Por eso se llaman trampas, ¿no? Si yo voy por una carretera, por una vía, por un sector y veo como la carcasa de un celular, pues claro, ¿no? Pero es de esa prevención es que estamos hablando el día de hoy. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que se dividen en dos conceptos, en accidente o incidente. El accidente es todo hecho causado por la explosión de minas antipersonal, municiones sin explosionar o trampas explosivas que cause daño físico, psicológico o muerte a una o más personas. Es decir, ya me afectó mi cuerpo, me hizo una herida, me quitó la vida a una persona o a varias personas. En cambio, un incidente es cualquier hecho que ocurra por la presencia o sospecha de minas antipersonal, municiones y trampas donde no resultan las personas muertas o heridas. Ejemplos de incidentes es la activación de artefactos por animales, la posible existencia de campos minados, el hallazgo de minas antipersonal, municiones y trampas explosivas. ¿Quién me da un ejemplo de un incidente, por favor? ¿Por qué estamos hablando de animales aquí? Porque ellos pueden usar la vida. Exactamente, como por ejemplo. Exactamente. Fue un incidente porque no fue un ser humano, pero fue un animal. A veces, de pronto, yo en el campo, el campesino sale con sus perritos, con sus mascotas que lo acompañan en su labor y ellos siempre o van más rápido o van más adelante y es posible que ellos sean los que activen la mina y mueran. Lo mismo puede ser un caballo, una vaca, un ave, cualquier otro animal. Por eso estamos hablando acá de un incidente porque no hubo pérdida de una vida humana. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia entre un accidente y un incidente? Bueno. ¿Cómo pueden ser las minas antipersonal, las municiones o las trampas explosivas? Entonces, acá, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Perfecto. Mire que está en la forma de la famosa granada, que cualquiera ve una granada y ahí sí se asusta. Pero si yo veo, ¿esto qué será? Como una maleta, ¿no? También una maleta abandonada, una maleta vieja. La curiosidad nos mata, nos lleva. Acá tenemos otros artefactos con diferentes formas, tamaños y colores. Adelante. También estos artefactos pueden estar hechos de madera, un trozo de madera o metal. ¿Siguen? Vidrio, ¿no? Nos decían los compañeros que en una botella de gaseosa, una botella de licor que nos llame la atención también, o un plástico. Aquí en el Putumayo son muchas las experiencias en estos últimos envases, en materiales plásticos, en botellas y en las famosas materas, ¿no? Las macetas. También son muy utilizados para estos atentados. Y algunas tienen cables, ¿no? Quizás nosotros a veces vemos una serie de cables y los vemos como con barro, los vemos como viejitos y también nos llama la atención
agachar a recogernos, pero ojo porque precisamente es ahí donde activamos estos artefactos explosivos y estamos hablando hoy de prevenir, de cómo nos cuidamos. También existen estos famosos, ¿cómo se llama? ¿Timbos? Pomas. En algunos otros sectores, los campesinos en esas vasijas venden la leche, distribuyen, por ejemplo, la leche o el combustible, pero también son utilizados como artefactos explosivos. Lo mismo puede ser un trozo de madera. También pueden estar estos artefactos enterrados encima de la tierra, ocultos en la vegetación. Sigue, por favor. Bueno, también a veces podemos encontrar estos artefactos de pronto pegados al árbol, colgados de una antena, de una casa, de una ventana, o flotando o debajo del agua. Estos artefactos explosivos duran muchos años, pues el ambiente, la humedad los oxida, cambian de color, pero todos esos cambios que uno dice, no, ya está vieja, puede ser una mina, pero eso ya no explota, y lo que pasa es que cambia su aspecto, pero sigue siendo igual de letal. Entonces, la prevención es muy importante. Son muy sensibles y pueden ser activadas por el más ligero toque o movimiento, ¿no? A veces uno dice, pero yo iba caminando despacio o yo no soy una persona obesa o esto, pero a veces hasta el mismo calor del cuerpo puede hacer que el artefacto se active. ¿Qué hacen las minas antipersonal, las municiones sin explosionar y las trampas explosivas? ¿Qué hacen? ¿Qué daño nos pueden hacer? Nos dañan la vida, nos destrozan la vida. Cuando la persona muere, pierde su vida, perdemos a ese ser querido, pero lo que hacen es mutilarnos, dejarnos en situación de discapacidad, ciegos, etcétera. El daño que hacen estos artefactos explosivos es letal, matan y se activan por la presencia o la proximidad o el contacto con personas o, como ya dijimos, con animales. ¿Qué otro daño hacen estas minas? Yo no sé si ustedes han escuchado el término confinamiento. No, allá en el Cabildo estamos confinados, allá en la vereda todos estamos confinados. ¿A qué se refiere ese término? Es una situación muy lastimosamente muy común en la ruralidad, en el departamento del Putumayo. Estamos hablando más que nada, estamos ubicados acá. Confinar, exactamente, ustedes lo han dicho, encerrar, es cuando las comunidades o las personas no pueden salir, hablamos de un colectivo, cuando no pueden salir porque el grupo, porque los actores establecen unos manuales de convivencia. Entonces nos dicen, de aquí en adelante nadie puede salir antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Resulta que las comunidades indígenas o los campesinos o las personas en la ruralidad pescan de noche, tienen que salir a cazar, como no tienen otros trabajos, tienen que salir a conseguir su sustento, quizás a ingresar los medicamentos, los bienes a sus territorios, pero con estos confinamientos no se puede, porque a veces los actores nos dicen, no salgan porque vas a entrar. No, creo que hay una niña que va a entrar. La presencia de esos artefactos, de esas minas, esa contaminación o esa siembra que hay en el territorio genera ese confinamiento. En muchas comunidades les dicen a las personas no salgan porque el territorio está minado, por este mes no salgan, por estos meses, por esta semana, por esto. Entonces también esa presencia de esos artefactos explosivos puede generar el confinamiento de las comunidades. ¿Y eso qué genera? Que la gente esté asustada, que la gente se enferme, que la gente mentalmente y psicológicamente se afecte,
porque imagínese uno con el temor de que si será que si paso por acá o si paso por acá, será verdad que está sembrado el territorio, en fin. Bueno, estas, por ejemplo, son afectaciones a las casas después de que han habido explosiones de estos artefactos. ¿Cuáles son las zonas donde es probable que haya más minas, municiones o trampas? Las hojas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las zonas donde es posible que haya estas minas? Ustedes están muy jóvenes, muy chiquitos, de pronto no están en el campo y eso, pero de pronto tratemos de pensar en dónde es posible que haya mayor riesgo, que las zonas estén sembradas con estos artefactos explosivos. En la zona rural. ¿Pero en qué partes? Sí, 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 perfecto. Pero digamos, para tener cuidado, es probable que nosotros vayamos dentro de nuestra profesión y nuestro ejercicio a una excursión, a una visita de una empresa en el Medio y en el Bajo Putumayo. Es muy probable, entonces, que tenemos que tener cuidado de esos sitios donde es probable que haya siembra de estas minas antipersonal o las municiones sin explotar, por ejemplo, un puente, ¿no? A veces hemos oído acá y hemos tenido la experiencia de voladuras de puentes. ¿Qué otra parte de pronto ustedes consideran que puede haber sembradas estas minas? Exactamente, en las infraestructuras, las petroleras, los pozos, las escuelas. Bueno, pasemos y miramos a ver qué nos dice. Las zonas terrestres o fluviales donde se han presentado combates o tránsito de grupos armados, campamentos ocupados o abandonados. A veces, por ejemplo, hablando de la fuerza pública, el ejército, los soldados van en la ruralidad de sus campañas y ven una escuela desocupada, una escuelita o una casa abandonada, ay, acomodémonos acá, y resulta que precisamente es un territorio de peligro, ¿no? Precisamente es una casa donde puede haber presencia de estos artefactos. En los ríos, ustedes van a decir, pero ¿cómo un artefacto en los ríos? Claro, en las orillas de los ríos. Nosotros, por ejemplo, a veces vamos en los botes y la misma armada nos dice, profe, no vayan a parar, pues a uno le da ganas de hacer chichi o de bajar a comer o algo, y la misma armada le dice a uno, de aquí a 1 hora o a 2 horas, no vayan a orillarse porque hay artefactos sembrados, ya tenemos conocimiento, entonces, porque hay artefactos explosivos de estas minas antipersonal que se pueden ubicar debajo del agua y precisamente, o están hechas para que puedan explosionar debajo del agua con el contacto. Áreas con mucha sombra, trochas y fuentes de agua en zonas de riesgo. Claro, porque si se ataca con estos artefactos precisamente es para lastimar a las personas, a la comunidad. Entonces es posible que en una fuente de agua, es muy posible, en las trochas por donde pasa la fuerza pública o por donde se sabe que va a pasar alguna autoridad o eso, también es una zona de riesgo. Y como ya lo dijeron, la infraestructura pública, ¿no? Los oleoductos, los acueductos, los puentes, las torres eléctricas, también son zonas de riesgo. Y también los lugares donde ya se han presentado estos incidentes, ¿no? Es posible que nosotros digamos, no, pues pasemos por este camino que ya hubo un accidente, seguramente ya ahí no va a volver a pasar nada, pero pues también son zonas de cuidado. Bueno, y lo que más nos toca a nuestro departamento son las zonas donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, ¿no? ¿Por qué ustedes piensan que estas zonas también son de riesgo? Muy bien, perfecto.
lo que está pasando hoy, ayer, antier, lo que está pasando todos los días, que nosotros acá en el Putumayo, en la ruralidad, no tenemos otra actividad productiva, no sacamos nada con sembrar yuca, plátano, limones, todo eso por la dificultad de sacar, de comerciar, nos sale más caro sacarle el producto a venderlo. Entonces, bueno, el tema es otro tema, ¿no? El tema de los cultivos es otro tema, pero precisamente en este caso ya son las comunidades o pueden ser los mismos grupos armados que obligan a las personas a sembrar esas minas dentro de los cultivos para que la fuerza pública, los erradicadores, no dañen los cultivos. Entonces, también es una zona de riesgo y más nosotros acá en el Putumayo. Bueno, los lugares de extracción minera también son zonas de riesgo y es que entre otras cosas, digamos que todos estos productos químicos, todos estos artefactos, estas minas, existen o se crearon especialmente para trabajar legalmente en la minería, ¿no? Para hacer explotar las montañas, las minas, para poder sacar los materiales, pero que pues ahora tienen otro uso, ¿no? Estos explosivos tienen otro uso, pero igual las minas también representan una zona de riesgo. ¿Están dormidos? ¿Cansaditos? Bueno, y definitivamente la vulnerabilidad en el Putumayo es mucha. También otras zonas de riesgo son las zonas donde se han presentado desplazamientos, donde toda la comunidad ha tenido que salir y queda a la libre disposición de los actores que pueden llegar a sembrar el territorio también de estos explosivos. ¿Cuáles son las pistas que pueden indicar la presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas? Yo repito los términos porque es de eso que estamos hablando hoy, no de esos tres conceptos. Vamos a ver cuáles son las pistas que nos pueden dar indicios de que esto exista. ¿Quién me puede explicar esta gráfica? Corazón, ¿tú allá atrás alcanzas a escuchar? ¿Sí? ¿Me puedes explicar esta gráfica? Sí, estamos hablando de que cuando yo puedo sospechar de que hay una mina. Si quieres leer la gráfica, mírala. Porque ahí puedo sospechar de que de pronto hay una mina sembrada, un artefacto. Muy bien. Si yo conozco que todos los días paso por acá, por mi solar, por mi patio, y veo que el territorio siempre está verdecito, está plano, está tranquilo, y una tarde llego y está removido, tiene hendiduras, tiene montículos, pues por supuesto que, y estamos en este territorio, puede ser una sospecha, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Señor? Claro que sí. Muy bien. Por favor, nena, ayúdame con esta gráfica. ¿Por qué puedo sospechar ahí de que haya una mina? ¿Qué significa esta gráfica? Señora, qué pena. Claro, eso nos puede generar sospecha, claro que sí, ¿no? Y es un tema totalmente vigente que lo vemos en los noticieros todos los días, ¿no? Vamos para el Bajo Putumayo, llegamos al, Dios no lo quiera, ¿no? Es al puente, a un puente, y de pronto vemos una moto volteada, un carro atravesado. Entonces, eso es una alerta, tenemos que tener una alerta porque al acercarnos puede explosionar. Perfecto. Acá si vemos cables atravesados o partes de minas, también obviamente tenemos que tener cuidado. Ay, Dios mío, yo que voy recogiendo todo lo que me llama la atención, el cablecito, todo, pero vea que el riesgo es altísimo, puede ser parte de un aparato artefacto explosivo. Personas o animales muertos o heridos por causas desconocidas. ¿Por qué podría yo sospechar, corazón, ayúdame? ¿Por qué podría yo sospechar? Porque no sería normal encontrar algún animal muerto. Algo no común.
Sí, puede debajo estar y digamos hay personas, ay, pobrecito, ¿qué le pasaría? Me bajo. Ha ocurrido muchas veces. En otras épocas se utilizaban, ¿no?, los animales, los caballitos. Es una realidad lo que estamos viviendo. Señales de combate: cráteres de explosiones, casquillos de balas y trozos de metal. Digamos que puede ser que para nosotros sea extraño, para muchos sea extraño, pero digamos nosotros en terreno muy fácilmente encontramos cantidad de casquillos, los tatucos de estas armas y todo. También hay que tener cuidado porque de pronto puede haber una mina pendiente de activarse. Y también cuando hay ciertos anuncios, ¿no? De pronto ustedes no los conocen, pero uno cuando va por Leguízamo, por las partes viajando en el bote, uno comienza a ver unos letreros extraños que también lo hacen sospechar a uno de pronto de que el territorio esté minado. Entonces, todas estas pistas que hemos estado mirando, que hemos estado conociendo hoy, pueden indicar que hay presencia de minas, ¿sí? Más otras que, digamos, las personas que han vivido en la ruralidad y eso, pues también pueden conocer otras que no están incluidas acá en esta presentación. Ya. ¿Y cuáles serán los caminos o lugares seguros? Adelante, Jota. ¿Quién me ayuda? Porfa. Estamos hablando ahora, ya hablamos de los lugares que nos hacen sospechar. Ahora, ¿por dónde yo puedo sentirme segura de pasar? Los caminos o lugares seguros son donde pasan muchas personas, donde hasta el momento no se considera bien. ¿Cómo voy de tiempo, Jota? Está bien, porque hasta la 8:30. ¿Qué hora es? También es 8:07 para las 8. O sea, ahí cuando se refiere a donde no hay presencia de minas y eso uno dice, ay, pero ¿cómo va a saber uno que no hay? Porque actualmente, digamos, ya hay una campaña colombiana contra minas, hay ONGs, hay organizaciones, está el equipo contra minas del ejército, y ellos, obviamente, en el desarrollo de su función, han hecho estudios, han estudiado las zonas, han barrido y ya nos pueden decir claramente este sitio, este tramo, esta zona ya está descontaminada, ya está libre de ese riesgo. Entonces, si ya tenemos de una autoridad competente que por este puente ya está examinado, que por este camino y eso, a eso se refiere. Donde pasan muchas personas, pues si ya vemos que la cotidianidad es pasar por la calle central y todo eso y no ha pasado nada ni hay presencia de actores, pues también es un sitio o una zona segura. Manténgase en caminos o lugares seguros. Entonces, estas son unas recomendaciones muy, muy importantes. Dice, pregúntele a varias personas de la comunidad por los caminos y lugares más seguros y únicamente utilice estos lugares. A veces uno por la premura, por el tiempo, por curiosidad se va, de pronto coge una trocha donde nadie va por ahí y preciso ahí estamos corriendo ese riesgo. Siempre tratar de viajar de día, salir de día y regresar de día, ¿no? No es recomendable transitar de noche. Evite salir del camino seguro para tomar atajos, lo que estábamos hablando ahorita. A veces nos ponemos en riesgo si nos separamos del camino seguro para coger frutas, cuando nos encaramamos y vamos buscando en el campo señal del celular sin darnos cuenta de un letrero, de una situación de riesgo. O sea, siempre atentos. Si va en bote, utilice las rutas y puertos seguros. Nuestras familias en la ruralidad, ustedes saben que Leguízamo, todo de Puerto Asís a Leguízamo, pues las personas utilizan bote, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito. El bote, el transporte fluvial es una necesidad en nuestras comunidades, entonces
dice que utilizar las rutas y los puertos seguros, por lo que hablábamos, ¿no? Atender esas recomendaciones cuando las autoridades nos dicen no pasar o no parar por ciertas áreas. Evite hacer sus necesidades fisiológicas fuera de los caminos o los lugares seguros, también es lo mismo que les contaba. Manténgase informado de lo que pasa en su comunidad, vereda o municipio. Las niñas, niños deben jugar únicamente en lugares seguros identificados por la comunidad y deben informar siempre a sus padres o cuidadores en dónde o con quién están. ¿Por qué les decía yo que el derecho internacional humanitario, por qué estamos hablando de este tema? Porque estos artefactos afectan generalmente a las personas, claro, dentro de los combates o dentro de las acciones bélicas, pues entre ellos pueden suceder accidentes, pero generalmente afectan a personas que no están dentro del conflicto, que es lo que regula el derecho internacional humanitario, la protección de las personas que no están en conflicto. Entonces las familias, la gente de la comunidad se ve afectada sin estar en el conflicto, por eso estamos hablando de estos artefactos y de este tema en el día de hoy. Por ejemplo, en un resguardo, también en Leguízamo, estuvimos 2 días en una misión de documentación y verificación de una situación. Profe, cuando nosotros salimos ya después del almuerzo, ya despidiéndonos y eso, estaban los niños en la cancha jugando fútbol. Era la hora de descanso, perdón, estaban jugando básquet. Y de pronto se fue el balón para un lado y nosotros trae el balón, entonces no, de aquí para allá no puedo pasar, toca esperar que venga alguien y con un palo me lo traiga. Entonces nosotros, pero ¿por qué no? Es que todo eso está sembrado de minas y eso, y por ahí no podemos pasar. Y digamos que a uno se le arruga el corazón, los niños, o sea, cómo nosotros naturalizamos el conflicto, cómo en la ruralidad de unos niños dicen, no, tengo que llamar a una persona porque sabemos que por ahí hay minas sembradas, porque también las entidades han hecho esa identificación de esos territorios, entonces no había una cinta, no había absolutamente nada, pero los niños saben no podemos pasar, pero qué tal un día otro niño que se descuide, que se le olvide y atraviese, vaya más allá, porque pegadito a la escuela está el territorio minado. Entonces, insisto en que es una realidad, en que hoy estamos conociendo todos estos factores de riesgo, pero también estamos conociendo cómo son las formas de prevención. ¿Qué hacer si me encuentro una mina antipersonal, una munición o una trampa explosiva? Vamos a ver que es muy importante también esta parte. Si observa algún objeto extraño o común, ayúdame con el primer alto, el primer concepto, por favor. ¿Tú? Sí. Alto, deténgase, mantenga la calma, observe a su alrededor y alerte del peligro a quienes están cerca de usted. Lo primero que debo hacer es parar, ¿no? No salir corriendo hacia el objeto. Primero alto, deténgase, observe a su alrededor y alerte el peligro a quienes están cerca de usted. No dejar que los que vienen detrás de mí pasen y eso, porque yo fui el primero que llegué al sitio y soy la primera persona que identifiqué el riesgo. Segundo, evite acercarse, tocar, correr, patear, quemar o mover bichos cerca. Ni siquiera con ayuda de otros. Las empanaditas ya llegarían. Tráelas, porfa. Evite acercarse, tocar, coger, patear. Porque claro, ¿no? A veces esa es la costumbre que tienen sobre todo los hombres o los muchachos. Y uno también, de pronto un pedazo de una lata o algo y lo primero que hacemos es patearla para sacarla del camino. Entonces, mucho cuidado con eso también. Evite tomarle fotografías o utilizar aparatos electrónicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, ya sabemos que muchos artefactos explosivos se activan con el celular o se activan al encender algún aparato eléctrico. Dé la vuelta y regrese por sus propias huellas.
hasta el camino seguro. Si va con otras personas, camine uno detrás de otro. Esto pues es una cosa que se entiende fácil. Alerte a la comunidad para que nadie se aproxime a ese lugar. Infórmele a los líderes, informe a las autoridades. No regresemos a nuestras casas calladitos porque el riesgo está latente. Que todo el mundo conozca la situación, que todo el mundo conozca el riesgo para que no pasen, para que no les vaya a pasar nada a ellos tampoco. ¿Qué hacer si observa minas? Evite cortar, estirar, alar o mover cables, alambres y cuerdas. Ya es el resumen de lo que habíamos dicho. Evite poner señales o marcaciones donde se sabe o se sospecha de la presencia de artefactos explosivos, pues esto lo hacen únicamente personas expertas. Sea prudente y no arriesgue su vida. Evite acercarse a vehículos atravesados, quemados o abandonados en los caminos y en las carreteras. Recuerde, es una frase que también es importante, si yo no lo boté, yo no lo recojo, porque no sé qué pueda suceder, qué pueda hacer. Bueno, y por último, ¿qué hacer si me encuentro a una víctima? Ya vamos a terminar, por favor. Yo sé que están cansados, pero vamos a concentrarnos. Ay, nos van a dar refrigerio, ¿qué tal? ¿Qué hacer si me encuentro una víctima? Adelante. Por favor, ayúdame con esta diapositiva. ¿Qué hacer si me encuentro? Sí, cualquiera de los dos. Tenga cuidado, mantenga la calma. Recuerde, donde hay un artefacto explosivo, hay más. Evite arriesgarse, correr hacia la víctima es peligroso y usted puede resultar herido o muerto. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán que no me acerque a la víctima? Perfecto. En cambio, nosotros lo primero que hacemos es correr a ver si le podemos dar respiración boca a boca o si le podemos dar reanimación. Entonces, estamos hablando de nuestro territorio, ¿no? Estamos hablando de ese riesgo. ¿Me ayudas con el segundo punto, porfa? Si la víctima está consciente, hable de donde usted esté. Tranquilícela y motívela para que salga de la zona del accidente hacia un lugar seguro. Claro, ¿no? O sea, obviamente la persona no va a entender por qué, la persona que fue víctima de este artefacto, de este explosivo, no va a entender por qué yo me quedo acá y no corro a auxiliarla. Entonces, que ella entienda desde lejos, desde donde yo estoy, mira, no me puedo acercar por el riesgo, pero tranquilízate, ya mismo me voy a comunicar, ya viene la ayuda, eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Por favor, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Ánimo, ánimo, porfa. ¿No alcanzas a ver? ¿Quién ve? Porfa, ayúdame. Estamos pensando, estamos en la posición de que si encontramos a una víctima, ¿no? ¿Qué hacer si encontramos a una víctima? Una vez la víctima se encuentra en un lugar seguro y en la medida de sus posibilidades, brinde a los primeros auxilios. Brinde los primeros auxilios, perdón. No le suministre líquidos y alimentos. Perfecto. ¿Y el otro? Busque ayuda sin ponerse en riesgo. Recuerde de la vuelta y regrese por sus propias huellas hasta el camino seguro. ¿Qué significa eso de que regrese por sobre sus propias huellas? ¿Por qué? No hace por diferentes caminos porque puede encontrarse con trampas. Por ahí no pasó nada. Exactamente, por ahí no pasó nada, entonces es por ahí. No voy a cogerme acá por un ladito y a seguir por el otro lado porque también tenemos experiencias dolorosas de un padre en Orito que el niño se accidentó y el padre siguió y el otro hijo también sufrió por haber seguido hacia adelante. ¿Qué hacer si me encuentro a una víctima? Infórmese sobre las rutas seguras de evacuación y el acceso al centro de asistencia médica más cercano. Inicie la evacuación lo más pronto que sea posible. Entonces es para nuestra vida cotidiana también, ¿no? Siempre uno acá en Mocoa, en Putumayo, siempre uno saber cuál es el centro asistencial más cercano y más en estos casos en la ruralidad para poder llevar inmediatamente a la víctima. ¿Cómo cuida a los demás?
Pongámonos en el lugar de que estamos allá en la ruralidad, que estamos en el campo, que estamos en la finca. ¿Qué hago yo para cuidar a mi familia, a mis vecinos? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me da una idea? Señor, advertirles. Perfecto, perfecto. Siempre estar reuniéndonos, siempre estar contándonos, siempre hablar de estas medidas seguras, advertirle a nuestros niños, ¿no? Yo no sé si seguramente los padres lo hicieron con ustedes, con nosotros, advertir siempre de la existencia. Entonces, hablar frecuentemente con mi familia, con mis amigos y con la comunidad. El riesgo que representan los artefactos explosivos, hablar de las zonas probables y las pistas que indican el peligro y hablar sobre los comportamientos seguros. Ese ya. ¿Me ayudas con esa diapositiva, porfa? ¿Me lees? Estamos hablando, perdón, de cómo cuidamos a los demás, ¿no? Practicando los comportamientos seguros. Puede reducir el riesgo de ser víctima, proteger su vida, la de su familia y la de las personas de su comunidad. Perfecto, muy bien. Practicando comportamientos seguros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hablar de unos mitos y vamos a degustar un pequeñito refrigerio. Bueno, ¿qué son mitos? Sí, algo como que tenemos metido en la cabeza, como que bueno, ¿no? Entonces un mito. Tenemos mucho material acá también para obsequiarles. Vamos comiendo. Ay, no, que responda lo que es, se va a llevar uno de estos libros de derechos humanos que trajimos. Profesor Álvaro, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable, muy gentil, este espacio es muy valioso, lo valoramos muchísimo y que Dios le pague. Doctora Mayra, muchas gracias por la conferencia. Estimados estudiantes, démosle un aplauso a la doctora Mayra. El derecho internacional humanitario, de pronto muy pocos lo conocemos. Yo lo conozco porque pertenece a la Cruz Roja. Estuve en el CICR en Suiza. Es muy importante, ¿no? Sobre todo para prevenir que los compañeros, los estudiantes que viven en la ruralidad, para tenerlo muy en cuenta. Por favor, está hablando el profe. De igual manera, este derecho internacional humanitario, pues, como vemos, ¿no? Nos permite evidenciar y evidenciar la parte interna y externa de lo que ocurre, ¿sí? A nivel ya sea pues, de Colombia, los conflictos y el conflicto internacional con otros países que hay por ahí. ¿Sí? Cada uno, mediante sus medios de comunicación, que es el celular, puede ver noticias y puede ver también muchas cosas atroces que se cometen ahí, ¿cierto? El derecho internacional humanitario lo que ayuda es a garantizar la protección de las víctimas que están en este conflicto, de alguna manera, ¿sí? Es un tema que generalmente es manejado pues internamente por la Defensoría y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, con sus delegados están, o por medio de la Cruz Roja, están acá en nuestro país, ¿sí? Agradezco porque también el ITP, mediante la institucionalidad, nos ayuda a coordinar estos eventos. Si bien es cierto, muchachos, la administración, digamos, es indirectamente con el tema, pero es muy directamente cuando estamos en la empresa, en el entorno, porque en algún momento nuestros trabajadores, nuestros empleados tienen que salir a la parte rural y hay que
formarlos y capacitarlos. Muy amable, muchas gracias, doctora Mayra. Hasta otra oportunidad. Ay, sí, muchas gracias. Espero volver, claro que sí. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, y un saludo muy especial al bebecito que también está en clase, ¿no? Que conoció hoy de Derecho Internacional Humanitario. Muchísimas gracias, son un grupo excelente, un grupo maravilloso. Sigan así de juiciositos. Dios los bendiga.